tema de eutrofización de las aguas, y es por eso que vamos a recibir a nuestro siguiente expositor para que podamos comenzar ya en este ciclo de conferencias. Adelante, ingeniero, lo escuchamos. Buenos días, colegas, buenos días, señores estudiantes. Bueno, un placer de poder compartir en esta oportunidad. Quizás es una iniciativa que ha nacido, bueno, con una inquietud de unos cuantos, pero creo que lo hemos magnificado a mucho más de lo que nosotros habíamos esperado. En ese contexto voy a dar lugar a un tema que es un poco conocido, pero bastante difundido porque justamente por el término del desconocimiento que tenemos. Entonces, en ese sentido, me voy a dar el término de poder compartir esta pantalla y veremos de qué se trata. Ya, entonces voy a ir a este contexto en el tema de lo que acabo de mencionar. Vamos a hablar de un tema, como decía, poco conocido, pero bastantemente que se difunde en nuestro medio. Y esto está relacionado con el contexto de lo que es el medio ambiente, la ecología y todo aquello, ¿no? Entonces, en ese sentido, voy a proceder. No sé si me están copiando, por favor, si se ve esto. ¿Estamos viendo, por favor? Sí, ingeniero, se ve. Ya, perfecto. Entonces, bueno, eutrofización de las aguas. Básicamente vamos a tener un pequeño contenido, o sea, desde 5 puntos de vista, aunque uno de ellos es un poco alejado de nuestro contexto. Primero, un conocimiento, ¿no? Suceso o cambio que produce este tema, y luego tenemos por dónde se origina, cómo se puede mediar y hacer un control en este término, y ver si tenemos algunas leyes o que nos apoya para poder sustentar y eliminar de alguna manera. Bueno, eso de eliminar creo que a veces no suena bien, ¿no? Entonces, en ese sentido lo podemos ver esto. El término eutrofización, ¿ya? Es una consecuencia de un término de contaminación de las aguas que van a poder recibir aquellos denominados cuerpos, ¿ya? ¿Y qué son ellos? Básicamente un conjunto de agua en un término de un pequeño lago, laguna, etcétera, ¿no? Algo que esté, digamos, viéndose en una cantidad mayor, en una masa de agua. Esto debido a que sucede alrededor una serie de actividades, sean naturales o como también aquellas actividades por nosotros que somos parte de la vida. En ese contexto, obviamente, cada día se difunde más esto, pero con poco conocimiento entre nosotros. Entonces, este término de eutrofización, o muchos lo llaman eutroficación, ¿ya? Pero el término es el mismo, genera algunos cambios en estas reservas de agua, tanto cambios biológicos, físicos y químicos. Bueno, entonces es un tema que nos compete de alguna manera, ya, conocer esto. Entre estos cambios, como decía, hay estos que se llaman biológicos, donde ya existe un aumento bastante considerable del término fitoplancton y la actividad microbiana en ello, obviamente, ya va a ir acompañado a todo ello que la fauna acuática va a ir desapareciendo, va a ir disminuyendo, va a ir muriéndose. Bueno, y por tanto esto es consecuencia de esa contaminación, y esa contaminación obviamente genera lo que es el término de lo que se llama oxígeno disuelto, que va a ir desapareciendo en ese punto. Ese es el término biológico. En el término físico, obviamente el término físico es que el agua que estaba ahí va a cambiar en el sentido del color, va a cambiar en el sentido del olor, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos de los microorganismos aeróbicos, ¿ya? Van a ir, como alguien dice, degradando la parte orgánica, de la parte de la materia orgánica, y hasta los propios animales acuáticos que habían ahí por falta del oxígeno disuelto se van a ir muriendo,
y cuando un ser vivo muere, genera una serie de reacciones y en ello, ¿qué es esto? El término de lo que se llama el gas metano, el ácido sulfídrico, etcétera, obviamente va a desprender un olor fatal, ¿no? Y dentro de lo químico para nosotros es que la concentración del oxígeno disuelto, que es la base fundamental para que haya vida en el agua, ¿sí? Se van a ir bajo el término de disminución. Y por tanto, ya existe esas reacciones que va a producirse por falta del oxígeno. Y esto implica de que el agua va a tener una serie de consecuencias, ¿no? Y en eso, obviamente, se conocen otros términos. Ya en el término de agua, nosotros manejamos, por ejemplo, la demanda de oxígeno, la demanda bioquímica de oxígeno, etcétera, ¿no? Entonces, todo aquello obviamente influye para que el agua cambie o cambia ya en su contexto de ser un agua que era beneficio a un término de agua que ya no es para el beneficio, ¿no? Entonces, ese es el contexto químico. Ahora, a ver, vamos por este punto. Entonces, de esa manera nosotros podemos hacer una definición. Acumulación de residuos en cuerpos de agua. Bueno, les decía lago, laguna, embalse, etc. Esos son los cuerpos de agua, que causan la proliferación de ciertas plantas nuevas. Entonces, ¿qué significa? Si antes había un tipo de plantas, pero ahora van a aparecer otro tipo de plantas en él, ¿no? O sea, cambio. Ahora, también se puede considerar que este es el enriquecimiento de aguas con nutrientes, pero a ritmos acelerados. Cambios sustanciales en el equilibrio ecológico del ecosistema. Perfecto. Un ecosistema debe estar en términos equilibrados. ¿Qué significa? Que debe entrar una cierta cantidad de nutrientes y debe salir una cierta cantidad de nutrientes, de igual a igual. Pero si uno de ellos excede, obviamente hay problemas del ecosistema, ¿no? Entonces, esto obviamente se considera de acuerdo a las épocas, todo aquello se puede considerar y por tanto ver si hay situaciones de esta naturaleza, ¿no? Entonces, eso es una definición en la que podemos considerar. Bueno, ¿cómo se origina entonces? Ya habíamos hecho una pequeña mención, ¿sí? Se origina ya en dos términos o en dos procesos. Uno que es el proceso natural y el otro es el proceso antropogénico, que es nuestra actividad diaria, ¿no? Entonces, a ver, veamos, ¿qué es un proceso natural? Obviamente que esta cantidad de agua o cuerpo de agua, ¿sí?, está en una extensión. ¿Y eso qué implica? Implica que a los alrededores ya existen ya situaciones que la propia naturaleza lo está ejecutando de alguna o de otra manera. ¿Cómo cuáles? ¿Sí? Más que todo, términos de erosión, ya sea en suelos o en plantas. A eso, las situaciones atmosféricas, las precipitaciones o falta de precipitaciones, ¿no? Suspensión de los lodos del mismo cuerpo de agua. Descomposición y excreciones de algunos organismos, ¿sí? Y básicamente esto influye en el término de la fijación del nitrógeno por los propios microorganismos. Entonces, son procesos naturales que a los cuales poco o nada nosotros podemos, digamos, alivianar, ¿no?, para que no suceda. Porque al final, si es una situación grande, lo natural, bueno, nosotros creo que somos muy pequeños, ¿no?, en comparación a ello, a cualquier fenómeno. Perfecto. Y el proceso antropogénico es básicamente nuestra actividad diaria de todo lo que nosotros hacemos, realizamos, lo utilizamos y lo desechamos. Y básicamente esto dentro de una área
dentro de un área, sea citadina o periurbana, o quizás en una situación un poco más allá de lo que son las situaciones aisladas, de los campos, etcétera. Obviamente, cada uno en su propia actividad elimina desechos, ¿sí? Y estos desechos en la mayor parte se va al suelo y se va al agua. Y con los fenómenos, acompañados de los fenómenos naturales como una lluvia, se arrastran y se depositan de un punto en otro punto. Y en algún momento va a llegar a eso del cuerpo de agua. Y por tanto, ese cuerpo de agua va a recibir todo lo que nosotros desechamos, ¿no? Entonces, en ese contexto, obviamente, todo lo que es esto de la actividad antropogénica, ya los conocemos, los hacemos, los realizamos, pero no nos damos cuenta que también estamos haciéndonos daños, ¿sí? Nosotros mismos. ¿Cómo? Vertido de residuos industriales, agrícolas urbanos, deforestación, ¿sí? Fertilizantes que se utilizan, ¿sí? Aguas residuales de algunos silos, de algunas granjas, etc. Muchos lo tienen los tanques sépticos, ¿sí? Cuando existe, digamos, una vida útil del tanque séptico, ¿qué pasa? Porque creo que nadie se ocupa de poder sellar eso, ¿no? Lo dejan a la naturaleza y la naturaleza lo va a hacer su propio trabajo y por tanto, sí es posible. Uso de detergentes en cantidades, ¿cierto? Peor aún si tiene el término de este elemento fósforo en el detergente. Y en la parte de las ciudades, ni qué decir, el sistema de alcantarillado por donde fluyen las aguas residuales, ¿sí? Porque no todos, ni todo lo que sale de la ciudad llega a un sistema de tratamiento. Entonces, estas actividades, obviamente, ahí se puede ilustrar, ¿sí? Que las aguas municipales, la depuración de los compuestos, ya tanto de lo que son las descargas, las escorrentías, utilización de fertilizantes, ¿sí? Tanto lo que son las aguas municipales, con tratamiento primario, secundario, obviamente esto sería genial si se realiza todo aquello, pero con todo lo que es el agua, no solamente una parte. ¿Por qué? Porque las capacidades no están ya diseñadas para poder recibir todo aquello, ¿no? Y siempre se va a ir parte de ello, ¿ya? Entonces, de esa manera lo podemos considerar, por favor, ¿ya? En este término, lo que se llama una medición. Bueno, el término de medir para muchos es sacar un número, ¿sí? Sacar un número, un valor que esté interpretado bajo el término de unidad. Pero, ya, desde otro punto de vista, también hay situaciones en las que sí se puede medir, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a poder medir, entonces podemos decir contenido de clorofila en las algas, contenido de fósforo, contenido de nitrógeno, cantidad de luz, ¿ya? Que penetra hacia el lecho del agua. ¿Para qué? Para que exista de manera natural una vida bien sana de todo lo que es la actividad acuática entre animales y plantas. Pero cuando eso ya es entorpecido con los contaminantes que hemos mencionado, ¿ya? Entonces esto implica que se va a eutrofizar. Entonces, si alguien observa un poquito esto, dice, en la parte natural hay una plantita en la parte de arriba. Pero cuando ya está eutrofizado, ¿sí? Ya aparecen varios. Y por tanto, los animalitos que estaban felices en la parte del fondo, empiezan a preocuparse porque la cantidad de oxígeno se lo está reteniendo aquí arriba. Entonces ya no hay, ¿no? Entonces lo único que va a quedar en este caso es una tragedia para ellos. Entonces, esto da lugar a que obviamente se tiene que hacer el control. Y el control, como podríamos decir, es que cada uno de nosotros, como personas, ya con el sabio de poder pensar y hacer las cosas como tienen que ser. Por tanto, esto implica
quizás un poquito tocar entre nosotros o entre todos nosotros o en cada uno de nosotros, ¿ya? Nuestra propia forma de pensar. Y en eso se incide bastante, pero lamentablemente hay gente que no lo hace, no lo entiende, cree que lo está haciendo bien, ¿ya? Y esto implica también de que la formación de una persona a veces mucho tiene que ver, pero cuando uno tiene esa particularidad, no siempre llega con una influencia a todos, ¿no? No todos lo tomamos en cuenta de la misma naturaleza, ¿no? Entonces, y básicamente, entonces, el control es para cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros. Ser conscientes de lo que queremos hacer y decir. Y esto implica básicamente en el término de agua, y eso es fatal. Ustedes saben perfectamente que la cantidad de agua dulce en nuestro planeta es muy poco. Es muy poco, ¿sí? Entonces, eso ya lleva a que cada uno de nosotros debemos llevar a cabo nuestra propia conciencia y nuestra propia forma de ser y ser más coherente, más racional, etcétera, ¿no? Entonces, ese es nuestro propio control. Ahora, como decía, ¿qué efecto puede traer esto? Bueno, nosotros no estamos ahí, ¿no? Pero el ser vivo que estaba ahí, obviamente sufre esta consecuencia en el lugar. La falta de oxígeno, la mortandad de los peces, aguas estancadas, ¿sí? Las aguas van a cambiar las propiedades, existe una contaminación bastante, ¿sí? Y obviamente el hecho de que los pececitos se mueren, ¿a quién hace efecto? Bueno, posiblemente ustedes dirán, yo no vivo por ahí, ¿no? Como en algún momento se podía comentar, ¿no? ¿Por qué utilizas tanta agua? Y muchas respuestas dicen, ¿vos qué te importa? No es esa la forma de pensar. Nosotros como personas yo creo que no estamos en esa condición de poder pensar eso, ¿sí? Y nuestra propia formación también nos conlleva a poder razonar. No solamente es hurgar y hacer el oído sordo y por tanto hacer que esto pueda pasar, ¿verdad? Entonces, hay muchas situaciones en las que el término ecología, ecosistema, medio ambiente no es, digamos, una situación muy aislada en la que uno no puede, digamos, considerar todo aquello, ¿ya? Es mucho más allá. Lamentablemente no lo tenemos en consideración, no lo vemos en esa magnitud y muchas de las veces no conocemos, así de fácil. Entonces, en este término de lo que significa ya la actividad eutrófica, obviamente no tiene por qué ser comparado con un término, digamos, de agua normal, ¿no? ¿Por qué? Porque la contaminación es una contaminación y ese es un daño. Y todo daño, obviamente, siempre es malo. Y peor si es a terceros, ¿sí? Que lamentablemente, como decía, no lo vemos en esa magnitud. ¿Ya? Entonces, ¿qué situaciones incide en este término? Obviamente, el tipo de microorganismo que pueda presentar o que puede presentarse en este cuerpo de agua, la cantidad de oxígeno disuelto y la demanda bioquímica de oxígeno. Obviamente, fíjense, si nosotros analizamos por decir, ya, el oxígeno disuelto que por lo menos se necesita 8 partes por millón, ¿ya? Para que pueda existir una alegría entre los seres vivos que están dentro del agua. Pero, ¿qué va a pasar cuando esto se eutrofiza? Tiende a bajar abajo. Si ustedes observan esta raya azul, es justamente donde hay mayor preocupación, fíjense en este punto. Los peces, aquí vida acuática de estos animalitos ya no hay. Y poco a poco el mismo o la propia misma naturaleza nos va a dar lugar a que podamos recuperar. Pero eso es tiempo. Y mientras eso ocurra, no tendría que entrar esto que está entrando aquí. ¿Sí? Entonces, en ese contexto es la que podemos identificar nosotros. ¿Ya? Ahora,
Esta particularidad, obviamente, voy a ilustrar de esta manera. No sé si esto ponerlo por ahí. Ya. Entre lo que es una diferencia agua oligotrófica y agua eutrófica. Aunque hay un término medio, la denominada mesotrófica. ¿Ya? Pero voy a incidir en los dos extremos. En los dos extremos. Oligotrófica. Tiene poca cantidad de nutrientes. Perfecto. Es agua clara. La luz, pleno. Crecimiento de agua, de algas pequeñas. Plantas y animales que se encuentran oxigenados. Por tanto, hay una vida óptima en el seno del agua. Eso es lo normal. Agua normal, nosotros podríamos decir, ¿no? Un laguito normal o una laguna normal, ¿no? Donde todo, hasta pececitos hay para ir a pescar. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando ya dice que el agua es totalmente eutrófica? Es rica en nutrientes, especialmente entre lo que es el nitrógeno y el fósforo. Pobre en oxígeno. Es agua turbia. Produce malos olores. ¿Sí? Y por tanto, existen otro tipo de microorganismos, ¿sí? Que los va a cambiar todo lo que era antes. Y totalmente malo, en otras palabras. Entonces, si uno observa un poco estas imágenes, ¿sí? Oligotrófico. Ya empieza la decadencia, el mesotrófico. Y totalmente eutrófico. Cadáveres. Entonces, ¿cuál nos conviene a nosotros? Pregúntense, ¿cuál nos conviene? Entonces, cada uno se tiene que dar la respuesta. No lo voy a incidir en eso porque creo que todos sabemos pensar y por tanto podemos decir este. Perfecto, usted decide. Estamos hablando de la misma situación, ¿no? Entonces, en cuerpos de agua un poco más grandes, el término ecosistema, ¿ya? De esos cuerpos, obviamente, son las orillas de los mares. Y desde arriba, ¿cómo se ve si ese cuerpo de agua está ya con una contaminación? Se ve de esa manera, fíjense esto. Esa coloración que estamos viendo en este punto, fíjense esos puntos, cómo está con respecto poco más al centro. Eso es lo que se ve. Y en algún momento esto llegará a avanzar más. Y por tanto no vamos a tener agua ni siquiera en los mares, ¿no? De buena calidad, ¿no? Porque el agua de mar sabemos que es salino. Nos puede costar caro potabilizar, ¿cierto? Pero si está con esto más, bueno, vaya a pensar uno. ¿Sí? Ahora, estos cambios obviamente tienen, como decimos nosotros, en sus propios efectos. ¿Sí? Los propios efectos. Y los efectos, vaya a ver, fíjense, este círculo que sucede, ¿no? Entre lo que es el cambio y el efecto con la eutrofización. Gran producción de fitoplancton. La propia naturaleza, ya sea en la superficie o en la parte acuática, existe esto. Entrada de nitrógeno y oxígeno al medio o al cuerpo. Muerte del fitoplancton. ¿Sí? Aumenta la turbidez, justamente porque se va a ir descomponiendo. ¿Ya? Y ya no entra la luz. Mueren las plantas del fondo de los cuerpos de agua. Disminuye el oxígeno disuelto. Y por tanto mueren los peces. Y finalmente, todo aquello aporta a esto que es la descomposición de la tierra orgánica, ya generación de gases tóxicos, malos olores, alteración de pH, etc. Entonces, esos son los efectos. Ahora, uno se pregunta y dice, a ver, si esto es el efecto, ¿quién hace algo o no hacemos algo? ¿No? Ya, esto es la otra forma que los había explicado hace rato, más o menos en el sentido de que lo que se llama el oxígeno disuelto llega a una etapa en que
la misma naturaleza con el pasar del tiempo empieza a regenerar, ¿no? Entonces nuestra parte crítica es justamente en esta parte, ¿no? Nuestra parte crítica en la que uno puede considerar, ah, sí, aquí estamos con una situación totalmente dramática, no solamente en el término de lo que es la vida, también de que los indicadores que están siendo manejados, como el oxígeno disuelto, como el DBO y los contaminantes, fíjense cómo está en relación a estos dos parámetros que se pueden controlar, ¿no? Los contaminantes están arriba, tanto el oxígeno como la demanda bioquímica de oxígeno están abajo, ¿sí? Entonces, fácilmente uno se puede dar cuenta de que son realidades que pasa, sí pasa. Bueno, casi ya en la última parte, jóvenes, es muy corto el tema. ¿Ya? ¿Qué leyes nos puede coadyuvar para que alguien lo pueda ejecutar, parar, controlar en base? Porque hoy en día, lamentablemente, ya, mientras no hay una ley específica, nadie lo ejecuta, nadie lo para, ¿no? Todo va de a poquito, y por tanto, esto sigue, ¿no? Entonces, entre lo que es, implica, bueno, pero no es tan específico en este contexto, no van dirigidos específicamente al tema. Habla de lo que es la ley de aguas, que debemos de cuidar, que debemos mantener, etcétera, etcétera, que debe cumplir ciertas características, etcétera. La ley del marco de la madre tierra y el desarrollo integral, todo aquello, también menciona, ¿no? Porque en todas las leyes siempre se menciona de que el vivir bien tiene que predominar, tiene que prevalecer, pero no dice qué debemos hacer si en caso de que hay algo malo. Ah, no. Hay que completar las leyes, hay que normar las leyes, hay que sacar los reglamentos, todo aquello. Lo mismo ocurre con lo que es la ley del medio ambiente. ¿Ya? En su reglamentación habla de cuerpos de agua, de límites permisibles, ahí para. No hay más. Ahora, si alguien tiene un poquito más de inquietud y querer conocer, tranquilamente puede entrar a todo lo que es la legislación boliviana y busca con relación a lo que es agua. Bueno, lo primero que va a salir son estas leyes que estoy mostrando. Pero en ninguna de estas especifica, ¿sí? Especifica o hay un punto en la que diga que cuando hace esto hay una multa o cosas como eso. No hay, ¿no? Entonces ya cada uno puede interpretar de la manera más, como diríamos nosotros, más conciencial posible. Caso contrario, esperar a que nos los dan o nos los hagan leyes específicas, creo que no vamos a tener mucha fortuna en eso, ¿no? Entonces, eso es más o menos un pantallazo, o sea, si, a ver, no sé si esto es un pequeño enlace, que, fíjense, aquí hay la ley del agua potable, y en la parte de abajo, en este punto, hay cualquier cantidad de leyes que están siendo objetados, o no objetados, sino expuestos para que pueda uno, digamos, ver a ver si algo encuentro en uno de estos, porque todo esto es para el agua, ¿no? Entonces, ese es el contexto, jóvenes, ¿ya? Y en nuestro medio, como, como un país donde tenemos estos lugares ya con serios problemas. Ustedes ven esto que estoy viendo aquí, que están viendo aquí, ¿ya? Esto es la laguna Alalay en Cochabamba, en pleno centro de la ciudad. Totalmente cubierto por algas, nada desagradables, por tanto la vida acuática ahí, cero. Y podemos también observar en el lago más alto del mundo, ¿sí? Fíjense en esta parte que es lo que nos corresponde a nosotros, la parte boliviana. ¿Dónde está? Justamente Copacabana, pero a los alrededores eso está así. Y en la parte peruana, aquí en esta parte, el color. Se observa desde arriba. Ahora, ¿en qué magnitud todo aquello? ¿No? Se han hecho pequeños estudios, pero específicamente algunos se dedican a eso, pero de querer eliminar o de no hacer ya, yo creo que estamos así nomás. Ya no hay mucha incidencia o no hay mucho conocimiento, ¿ya?
y lo que se dijo está entre cuatro paredes o el conocimiento de unos cuantos, y ahí termina. ¿Ya? Bueno, básicamente eso es todo lo que hay. Y para esto voy a despedirme con estos dos mensajes siguientes. No hay vida sin agua. Bueno, eso lo sabemos. Y que sea para una conciencia de nosotros. Y este maestro de maestros que tenemos, Tales de Mileto, dice, el agua es el elemento y principio de las cosas. Bueno, con esos dos mensajes creo que está más claro que decir que hay que tomar conciencia para esto. Entonces, en ese sentido, voy a finalizar mi participación. ¿Ya? Gracias, eso es todo lo que puedo transmitirles. Si hay alguna consulta, alguna